It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, it's 100 degrees. I got one foot out the door. Hola, bienvenidos. Ya estamos a miércoles 5 de julio en este nuevo capítulo Me Importas Tú. Como cada miércoles de 4 a 5 de la tarde los acompañamos en la 102.5 Radio Universidad de Chile y a través de nuestra señal online www.diario.uchile.cl. Paola. Así es, han sido días bastante movidos, hemos tenido de todo, hemos tenido candidatos electos, también pasando las penas del fútbol, pero igual salimos segundos y tampoco tanta pena, que estábamos un poco engolosinados ya con ser campeones siempre, ¿verdad? No importamos ganar el mundial tampoco. Así es. Yo quedé un poco chata del fútbol, o sea, me encanta ver el fútbol, me gusta la selección, pero ya luego se vienen los partidos de las clasificatorias, entonces yo creo que sería respirar un ratito. Sí, de todas maneras. ¿Cierto? Sí, así que la revancha para Rusia 2018. Ahí vamos a ganar la final Chile-Alemania y la ganamos nosotros. Ojalá, pues. Sí. Oye, pero hoy lluvias, restricciones, de todo. Preemergencia nuevamente, insisto en mi postura de la vez anterior con la preemergencia de mayo, Queremos saber qué pasa al final, cuál es el destino de la preemergencia, qué pasa con los partes, dónde se va ese dinero, todas esas cosas que quedamos a medias ahí cuando hay muchas vemos las preguntas que noticias. no tienen respuesta, ¿no? Exactamente, pero hoy tenemos un tema central muy importante porque ustedes saben, este programa se llama Me Importas Tú. Nos importa todo lo que les pase a ustedes, lo que nos pase a nosotras, y hay una cosa muy importante que le pasa al 50% de los chilenos y en mucha mayor proporción a las mujeres chilenas, fíjense. Hoy vamos a hablar de la salud bucal y cómo está conectada con el autoestima, de cómo afecta, por ejemplo, no tener esa sonrisa genuina y saludable con la que nos reíamos de niños, de adolescentes, y cómo también podemos tomar acciones, porque aquí lo que nosotros hacemos siempre es mostrar alternativas. ¿Qué acciones pequeñas podemos ir tomando que nos lleven a mejorar nuestra vida y que también nos hagan sentir mejor, sentirnos más seguras? Así es, sí, hay muchas mujeres que definitivamente dejan de sonreír, así de simple, se tapan, es terrible. Sí. Y todo esto por un tema dental en el fondo y que muchas veces, no están los recursos quizás para poder solucionarlo. Así que más adelante vamos a estar hablando de eso, pero ahora vamos a nuestra sección de todos los días miércoles, que es nuestra efeméride femenina. Bueno, en esta ocasión, hoy nuestra efeméride femenina no vamos a hablar ni a recordar a una mujer en particular, sino que un hecho en que las mujeres han sido reivindicadas. Nos vamos a trasladar ¿a qué fecha? Al 5 de julio de 1988. No nos fuimos tan atrás como en otras ocasiones, ¿verdad? No estamos escuchando la música de María Antonieta ni de Catalina la Grande. Exactamente. Claro, aquí la iglesia anglicana fue que aprueba la orden de mujeres sacerdotes, fíjense, la que comenzó a concretarse, eso sí, 6 años después, fue en 1994. Como va creciendo esta tendencia, que en 2010 fueron ordenadas por primera vez más de, ¿cuántas? 290 mujeres frente a 273 hombres, claro, sacerdotisas. Ha crecido mucho, imagínense. Sí, en poco más de 20 años, las mujeres ya son una tercera parte de los clérigos, fíjense. Sí, pero eso no es todo respecto a esta noticia, porque el 16 de enero del 2015, la reverenda Libby Lane, de 48 años, se convirtió en la primera mujer obispo de la iglesia anglicana. Mira. Esto es inédito, desde que en 1534 el rey Enrique VIII fundó la primera iglesia anglicana en Inglaterra. Ustedes recordarán, ¿no? Porque el Vaticano rechazó el que él pudiera divorciarse. El tema del divorcio, claro. Exactamente. Entonces ahí fundó la iglesia anglicana y entonces ya en el año 94 se aprobó la orden de sacerdotes mujeres. Y ya han sobrepasado incluso a los hombres en lo que ha sido la ordenación cada año de este tipo de clérigo. Así es que, cuéntanos algo anecdótico. Algunos de sus gustos. Ustedes dirán, ¿cómo será la sacerdotisa? Es como, todo el tiempo rezando ahí en la capilla. No. A ella le gusta tocar el saxofón. Es muy moderna. Es hincha del Manchester United. Fanática del fútbol. Y está casada además con otro reverendo con el que tiene 2 hijos. Así es que en esta efeméride femenina de hoy quisimos no recordar a una sola mujer, sino a que las mujeres también puedan ser ordenadas sacerdotes en la iglesia anglicana. Por algo se parte. Ojalá más adelante podamos ver también en la iglesia católica, en la iglesia evangélica, hay pastoras evangélicas.
pero todavía no tienen el protagonismo que tienen los pastores. Sí. Así que yo Casi ni espero se que con el conocen. paso de los años podamos tener a las mujeres liderando en todos los cargos y en todos los roles. Oye, Así es. no hace mucho creo que una monjita cantó en The Voice, parece, ¿no? Sí, ¿Te acuerdas? pues, También, sí, la monja fue italiana. éxito. ¿Ah? La monja italiana que cantaba Sí, Like a bacano, Virgin. bailando ahí con, Claro, su, más con encima. su hábito. Era como muy Cantaba freak, Like a ¿no? Virgin de Madonna, excelente. Muy Ay, buena la sí. música. Y volvemos a la actualidad, al presente. ¿Con quién? Con Coseche, claramente. Nos vamos con Chevrolet Coseche, distribuidor por más de 87 años con más de 14 sucursales integrales en Chile. Ven hoy mismo a conocer los nuevos modelos Chevrolet y vive la experiencia en nuestro servicio y venta de repuestos originales. Comunícate con nosotros en redes sociales o en nuestra web chevroletcoseche.com. Somos Chevrolet Coseche, experiencia automotriz. Más información en todas las sucursales Coseche, redes sociales y en chevroletcoseche.com. Yum. Hoy día no hay que andar. Suavecito, no es que hayan tanto Algo suave. porque Hay hubo que ir preemergencia en la andando. semana. Sí. Claro, hay que ir andando así suavecito. Así que yum, ahí, suavecito. Oye, volvamos a lo que contaba Mónica al principio de este programa de Me Importas Tú. Nuestro tema central va a ser la salud dental de las chilenas, un tema muy importante, porque el bienestar emocional está íntimamente relacionado también con el bienestar físico. Nuestra sonrisa es parte fundamental de la imagen personal, claro. O sea, nuestro rostro es como la carta de presentación, ¿verdad? Como el Y marco dentro- de la foto. Exacto, Así y es. dentro de él la sonrisa es totalmente protagonista. Y bueno, proyectamos lo que lo que sentimos, es nuestra proyección hacia el resto de las personas. Por eso cuando esa sonrisa no es sana o saludable, la autoestima se ve mermada, ya que no nos sentimos seguras de poder entregar una sonrisa genuina y sin preocupaciones. Incluso, recuerden también que la ex primera dama, Luisa Durán, ella creó el programa Sonrisa de Mujer, ¿se Sí, acuerdan? Sí. Sí, pues. Hay varios programas todavía gubernamentales. Sí, esto se siguió y sigue que tiene siendo que por ver suerte. incluso con los niños desde bastante temprana edad, desde meses de vida, años, 2 años, Sí, 3 no, años, hay implementar varios, esa política hay de varios Estado planes son de superbuenas y se gobierno. mantengan en el tiempo. Sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Que estamos preocupados por el tema porque la salud oral es una de las áreas con más problemas en nuestro país. Una mala higiene bucal podría generar incluso problemas más graves de salud, como problemas cardíacos o respiratorios. Imagínate. Incluso se ha estudiado, por ejemplo, la vinculación de las neumonías Mm. con la salud bucal. Entonces hoy vamos a hablar sobre cómo mejorar el autoestima, con una experta espectacular que nos va a entregar recomendaciones aquí para tomar pequeñas acciones que nos lleven a perder el miedo o a perder la vergüenza. La Paola decía al principio, a veces no están los recursos, pero también a veces están. Hay facilidades de pago, ¿cierto? Los dentistas en eso son bien flexibles, Sí. pero a veces hay miedo. Hay vergüenza de ir a mostrar la boca al dentista y que se dé Sí. cuenta que hace tantos años, por ejemplo, que no lo visitamos. Claro, y se va prolongando esto de ir a sacar hora, ir al dentista, y cada vez la situación va empeorando en Sí. ese sentido. Pero a mí también me preocupa, ponte tú, el cómo seleccionáis tú a un dentista. Y esa cuestión es como re importante. La otra vez Sí, me pasó pues. con el tema de los abogados. Porque de repente tú vas a hacer un mal trabajo y no tenéis cómo. Exacto. Mm. Bueno, de a poco Buena vamos a ir pregunta, viendo aquí con nuestra entrevistada cómo recuperar esa sonrisa que en algún momento perdimos por distintos motivos, cuando nos descuidamos o cuando incluso priorizamos invertir en otra área de nuestra vida, ¿cierto? Exactamente. Bueno, no vamos a desplazar más la salud bucal en este programa y vamos a entrevistar a Claudia Godoy. Ella es periodoncista de la Universidad de Chile, a quien le damos la bienvenida, a quien Me Importas Tú, y también a quien pueden encontrar en la clínica odontológica CASAT. Vamos a conversar con Claudia, un aplauso para ella, bienvenida. A quien Me Importas Tú, Claudia, gracias por estar con Hola. nosotras. Aplausos para Muchísimas Claudia. gracias por la invitación. O sea, es un tema muy, muy interesante. Lo he estado escuchando, en el fondo, la dinámica de cómo se genera el programa. Encuentro que un programa dirigido a las mujeres lo encuentro fantástico y además de eso me siento tremendamente honrada de representar el género femenino como odontóloga en el programa. Así que muchas gracias. Oye, primero preguntarte, Claudia, ¿cómo influye la salud bucal en el autoestima de las mujeres? Tú que lo ves ahí, lo palpas en el día a día. Mira, hay dentro de la autoestima pasaría quizás a ser un primer plano del punto de vista de decir cómo me siento yo contenta y segura. Ujú. O sea, acá pasa lo siguiente, nosotros las mujeres siempre nos postergamos y a mí me pasa mucho eso, de que lo que yo recibo. Sí, Dale nomás. dale más, que Manuel ahí está acercando el poco lejos micrófono. el micrófono. Ahí sí. El tema pasa que las mujeres siempre nos postergamos. Sobre todo las mujeres que son mamás,
Siempre son los hijos primero y la mujer pasa en segundo plano. Sí, claro. Entonces, y no hay tiempo y no hay muchas veces, tiempo. o uno no se hace el tiempo para eso, ¿verdad? Exactamente, para uno mismo. exactamente. Ese es un primer factor, el factor tiempo. El factor tiempo, el factor prioridad. Sí. El factor prioridad, en el fondo, que priorizamos a los hijos, el marido, a todo el mundo, y quedamos en un segundo plano. Otro gran factor, que es el que decías tú muy bien, que es el factor miedo. El factor miedo, ¿por qué? Porque tuviste una experiencia traumática, porque en realidad es como entre ir al dentista y hacer otras cosas, también lo dejáis postergado por un tema económico. Sí. Entonces hay un montón de cosas que tú decís, bueno, ¿qué medidas voy a tomar al respecto? O sea, tengo que ir cada cuánto al dentista, tengo que preocuparme también de un autodiagnóstico para saber que realmente tengo un problema, que esa es otra causa. Es otra causa de la falta de ir al dentista, de tomar la decisión, por el hecho de que no sabemos que tenemos un problema asociado. Exacto. Y hay otra cosa, fíjate, yo estuve leyendo un artículo bastante interesante sobre el tema y algunas mujeres planteaban que no van porque tienen miedo a ser juzgadas. Hay que soltar un poco la idea de que el dentista va a tener una opinión de ti sobre si tú, por ejemplo, tienes un problema y no te lo has tratado. Porque Por justamente supuesto, están para eso, para por poder supuesto. colaborar y solucionarlo. O sea, el tema de la empatía en la atención odontológica es fundamental. Y pasa lo mismo, o sea, en el fondo de que nadie te va a juzgar porque no lo hiciste, pero también uno deja pasar el tiempo. Entonces lo que hoy día es un problema A, termina siendo un problema A, B, C, hasta la Z en un tiempo más. Claro, mientras más tiempo pase. Exactamente. ¿Cuáles son los principales problemas que tú ves ahí en tu consulta, en el caso de mujeres, en el tema dental? ¿Con qué problemas llegan principalmente? Mira, lamentablemente las consultas son tardías. Por eso ese yo es el punto uno. me encantaría transmitir lo que es el diagnóstico precoz y también el autodiagnóstico, el conocernos. Tal cual como, por ejemplo, lo que es el examen de mama, que en el fondo hoy día está súper masificado y ya las mujeres sabemos que tenemos que autodiagnosticarnos, entre comillas, que no significa pasar por la opinión de un médico, sino que saber cuándo consultar. Pasa lo mismo con la atención dental. Mira, yo soy periodoncista, ¿ya? La periodoncia es la especialidad que se encarga del tratamiento de todo lo que es el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades en relación a la encía y todo lo que tiene que ver con el soporte dentario. Con esto me refiero a el hueso alveolar y a lo que en el fondo está afirmando este dientecito, que en el fondo si nosotros tuviéramos algún problema, esto va a en el fondo terminar en que esto se suelten y que tengamos un problema muchísimo mayor más adelante. La mayoría de la gente llega cuando hay dolor o cuando ya se le soltó un diente o se le cayó un diente. Ya, son diferentes estadios. Yo creo que el dolor dental puede ser de múltiples orígenes. O sea, puede ser dental propiamente tal, o sea, que tengamos una afección pulpar. Puede ser también de que tengamos alguna inflamación que sea de tal magnitud que tú al comer te duela porque en el fondo estás presionando esa zona. O de otros orígenes que pueden ser orígenes articulares, en fin. Ahora, el dolor nos va a avisar algo. O sea, cuando el paciente ya llega a la consulta con dolor, dice, chuta, acá hay un aviso. Pero muchas veces la enfermedad periodontal, como te explicaba, que afecta a las encías, que afecta al hueso, pasa de manera muy silenciosa a lo largo de la vida, porque es una enfermedad crónica no transmisible. ¿Y por qué se Así retraen como- las encías? Porque eso es uno de los principales problemas cuando uno mira de repente y ve que la encía sube. ¿Qué es lo que provoca Ya, eso? lo que la encía se vea en el fondo más grande, o sea, que cambie en la arquitectura y en la forma y visualmente, es porque responde a un fenómeno inflamatorio. Ahora, esta inflamación es una respuesta ante una agresión infecciosa, en este caso bacterias. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una infección con una respuesta inmunoinflamatoria que va a generar de que esta encía se vea grande. ¿Cómo podemos nosotros autodiagnosticarnos o autoconocernos para tomar medidas de autocuidado? Sería que nosotros veamos que la encía ha cambiado de tamaño, como bien decías tú, pero el sangrado. El sangrado no es una condición normal. O sea, Claro. cuando dicen, es que yo me cepillo muy fuerte. No, esa no es la causa de que esté sangrando. Porque sangrado puede ser espontáneo, Sí, claro. o sea, que tú estés hablando y sangre, que tú estés comiendo y sangre, que amanezcas en la mañana, mires al lado de la almohada y digas, chuta, sangré un poco la encía, bueno, quizás estoy apretando los dientes, y eso no genera sangrado. No. Entonces, tampoco el uso del cepillo va a generar sangrado.
ni el uso del hilo dental, siempre y cuando la encía esté sana. Entonces nosotros podemos con ese gran detalle, me retracto, gran detalle, pequeño gran detalle, que es que la encía sangre, nosotros podemos decir, tenemos un problema. Sí, claro. O sea, ¿debería yo consultar? ¿Debería yo darme los tiempos? ¿O lo voy a tener en el fondo pendiente? En eso, ponte tú, generalmente uno está como siempre apagando incendios con el tema de los dientes. Porque yo creo que no es que uno no tenga tiempo, uno no se hace el tiempo para ir, que es distinto. Pero sí tengo claro que como que las personas en general como que andan apagando incendios. Cuando tienen un problema van. ¿Cuál sería la frecuencia como para ir a un dentista y no esperar que te duele algo, por lo menos? O un sangrado. Lo que pasa es que, claro, estos son como indicadores, como tips de indicadores, porque ya lo que decía la Paola, por ejemplo, recién, ¿cuándo llega? ¿Cuándo dolor? Claro. Bueno, el dolor es como, ya hay una alerta, o sea, algo está pasando. Segundo, del punto de vista periodontal, el sangrado gingival, ya cuando tú llegas por movilidad dentaria es porque ya hay un problema mucho más severo, o sea, es un signo tardío ya de enfermedad. No significa que eso no tenga cura, no significa que no podamos tratarla, pero ya es un signo en donde vamos a actuar tarde, donde ya va a haber una secuela mayor. Ya el trabajo va a ser ya algo mayor y más costoso a la exactamente, vez. Y más costoso. Y por otro lado, no solamente el término de precio, sino que el término de costos. Costoso en todo sentido. El costo biológico que va a involucrar, o sea, que vas a tener ya lo más probable una pérdida ósea y que eso es irreversible. Claro. Entonces, cuando tú me preguntas, bueno, ¿cada cuánto hay que consultar? La primera consulta es la más importante. Por eso el tema del autodiagnóstico, de que nosotros tengamos conciencia de que hay fenómenos que no son normales y que nosotros debiésemos consultar, esa es la primera etapa, el primer paso. El segundo paso es que ya una vez que tú consultes, sepas cada cuánto hacerlo. Y eso va a depender del riesgo del paciente. O sea, cuando nosotros escuchamos, porque la publicidad masiva de las pastas de dientes, de que consulta a tu odontólogo una vez al año, hay personas que sí, están sanas y con una vez al año estamos ok. Pero las personas que han tenido una enfermedad periodontal destructiva, es altamente probable que necesiten ir con mucha más frecuencia. Claro, más seguido. Exacto. Y eso se lo va a indicar su dentista, obviamente. Exacto. Tienes que volver cada 3 meses, en fin. Según el riesgo, y no solamente el riesgo de tener nuevamente enfermedad periodontal, o de cómo en el fondo mantenerlo, que se llaman terapias de mantención. Ya las terapias de mantención es como cuando tú hablas, compro un auto 0 kilómetros, pero tengo que hacerle mantención. Claro, o sea, y sabes que tienes que ir a hacerla. Y sabes que tienes que ir a hacerla. Oye, Claudia, hay una cosa también que ocurre y que es bien particular el fenómeno. Muchas veces pasa que tienen unos dientes perfectos y que después de los 20 o 30 años se empiezan a enchuecar, se empiezan a separar. ¿Eso a qué se debe? Ya, qué buena pregunta. Súper buena pregunta. Que cambien de posición los dientes no es algo normal. ¿Ya? Claro, no es común. No en los grandes, sobre todo una persona, adultos, o sea, una persona adulta que ya cumplió la etapa de crecimiento, que ya tienes todos tus dientes definitivos, cuando tú ves que existen cambios en la posición de los dientes, que los dientes se separan y que en el fondo tú dices, chuta, yo no los tenía así hace 5 o 6 años atrás, ¿por qué ahora están en esta posición? Muchas veces eso es un signo tardío de enfermedad periodontal, de periodontitis. Entonces nosotros podemos tener migraciones patológicas dentarias, en el fondo en donde tengamos que estos dientes se empiezan a abrir, que se empiezan, sobre todo los dientes anterosuperiores, que se abren. Más notorio. Que se peor aún, claro. Que se abren hacia afuera, que se separan y que en el fondo tú dices, chuta, yo no los tenía así hace 5 o 6 años atrás, ¿por qué ahora están en esta posición? Muchas veces eso es un signo tardío de enfermedad periodontal, de periodontitis. Entonces nosotros podemos tener migraciones patológicas dentarias, en el fondo en donde tengamos que estos dientes se empiezan a abrir, que se empiezan, sobre todo los dientes anterosuperiores, que se abren. Más notorio. Que se peor aún, claro. Que se abren hacia afuera, que se separan y que se generan estos espacios que nosotros decimos que tienen la denominación de diastemas. Cuando nosotros vemos esta separación de estos espacios y que los dientes han cambiado de posición, es altamente probable de que sea un signo tardío de enfermedad donde tengamos pérdida de soporte, donde tengamos pérdida ósea. Entonces, si ya tenemos pérdida de soporte, estamos hablando de que el tratamiento llegó tarde, podemos evitar de que esto avance, pero quizás la corrección de estas malposiciones o de estas separaciones las vamos a tener que medir en el caso de que pudiese ser posible con terapias de ortodoncia. Entonces, podemos evitar esto ¿cómo?
con lo que les decía yo, medidas de autodiagnóstico, el saber de que nosotros tenemos que, cómo nosotros podemos en el fondo evitar todo esto, que eso igual es importante, o sea, una cosa es el autodiagnóstico y otra el autocuidado. Claro que sí. El autocuidado va de la mano de, primero saber de que en la boca vamos a tener bacterias, siempre. Siempre, siempre, siempre. Es su hábitat. Es su hábitat, nosotros estamos hablando, comemos, besamos, hacemos un montón de actividades con la boca y claramente vamos a tener bacterias. Ahora, nunca quedamos 0% bacterias, ni con un muy buen tratamiento periodontal, ni cuando no tenemos caries. Entonces, al lidiar con eso, tenemos que saber que el control mecánico de la placa, o sea, en la higiene correcta, es fundamental. Ahora, la higiene no es el único factor que va a desencadenar una enfermedad periodontal. ¿Por qué? Porque tenemos factores, por ejemplo, sistémicos, que un paciente, ojo con los pacientes diabéticos. ¿El pH ácido influye? Más que el pH ácido, nosotros estamos hablando de acá de una microbiología que ojalá sea compatible con salud. O sea, que las bacterias que nosotros tengamos en boca sean compatibles con salud. Entonces, por ende, el control mecánico de placa para que exista menor cantidad de bacterias es importante. Y eso significa un buen cepillado. ¿El enjuague bucal sirve? A ver, el enjuague bucal nunca va a reemplazar el cepillo. ¿Es un complemento que sirve o es solamente por un tema que a uno le gusta quedar con la boca más fresca, en fin? ¿O colabora? Mira, colabora en cierta medida ya de que el paciente tenga alguna discapacidad motriz, del término en el fondo de que pueda realizar un buen control mecánico. O sea, un buen cepillado. Exacto. Pero con las alternativas actuales de los cepillos eléctricos, que está comprobado que funcionan igual, no son mejores. No hay resultado de que sean mejor. Porque da la sensación, porque el cabezal es mucho más pequeño y la sensación al usarlo es que es mucho más suave. Entonces, ¿tú hay tienes personas que ese tipo de cepillo? Y a veces pasa cuando tú haces el cambio y dices, oye, esta cosa me estará limpiando bien los dientes porque siento que es muy suave. El manual, porque es Sonic. Por decirlo. Sonic. Bueno, yo les voy a dar un tip, o sea, los cepillos tienen que ser suaves. Claro, o sea, un cepillo mediano o un cepillo duro. ¿Y por qué existe la alternativa cepillo duro? Pero yo veo que a nadie se lo recomienda. A nadie se lo recomienda. Entonces, ¿por qué existe? ¿Para qué está esa variedad? Ese es uno que se pregunta esto, ¿para qué? Porque el cliente manda. Claro, porque dentro de la variedad está el gusto, pero en el caso nuestro, que nosotros tenemos que, en el fondo, ofrecer la mejor alternativa, sabemos de que ningún cepillo dental es superior a otro. Ojo con eso. O sea, ninguna marca. O sea, acá no hay que hablar de marca. Aquí tiene que ver con la técnica. Tiene que ver con la técnica, pero el tiempo de cepillar. El tiempo. Sí, es verdad. Pero sí, la Paola más lentista, ella sabe. La constancia, además. Oye, no es nada tan fácil, ¿no? Si no es cosa fácil limpiarse los dientes y cepillarse, porque tiene toda una técnica y hay que tener tiempo y todo. Hay existe el hilo dental que para mí es una lata. Sí. Es una lata, pero como unos palillitos que son como más gruesos y menos gruesos. Sí. Yo uso uno verdecito, lo encuentro genial, porque con eso te puedes limpiar muy bien antes de cepillarte con el cepillo. ¿Es bueno eso o no? Son fantásticos, los cepillos internamentales. Muy bien, Manuel, ¿ves? Sí. Son buenos. Sí, hay que saber usarlo las auditoras. Bueno, cuando pincha te sangra, pues ese es el problema. O sea, el cepillo interdentario es fundamental, o sea, la higiene dental tiene que ser con cepillo, ¿ya? Porque el diente tiene, o sea, tenemos 4 caras que limpiar. Sí, claro. Tenemos por fuera, por dentro y hacia los costados. Exactamente. Ya, si no queda el 50% de la boca sucia igual. Entonces lo que hay que hacer es, como bien lo haces tú, utilizar un cepillo. Ahora sí, el hilo dental es una lata porque lo entiendo, o sea, y además que nosotros hablamos con el paciente y te dice, pero ¿con cuánta es la frecuencia? Sí, claro. Entonces un paciente sano una vez al día. Ok, lo hago, pero ¿qué paciente está sano? O sea, por lo general nosotros hacemos una prevención de tipo secundaria, que significa un paciente que fue tratado por alguna patología periodontal, en este caso la periodontitis. Entonces necesita mínimo 2 veces al día. Oye, Claudia, y hay una cosa que no quisiera dejar de preguntarte porque ya se nos acaba el tiempo, que es importante, lo dijimos al principio, el sostén, ¿no es cierto? Esto de poder sentirse contenido, que los dentistas sean empáticos. Ustedes tienen toda una dinámica en la consulta que tiene que ver con que sea una consulta acogedora, que estén atendidos por profesionales que son cercanos, que puedan escuchar las necesidades del paciente emocionales también. No solamente el tema de atenderlos, digamos, como dentistas, sino que también el poder hacer una contención y que las personas se sientan que sí pueden ir al dentista y que son bien recibidos y que son bien atendidos.
hay una dinámica ahí en CASAT que nos gustaría conocerla. Mira, nosotros estamos en este minuto, yo decía al principio del programa que me sentía muy honrada de representar al género femenino odontológico del gremio. Me siento muy contenta. Nosotros trabajamos, Odontología CASAT es una clínica que está conformada por diferentes especialidades. Somos todas mujeres, especialistas, muchas de ellas mamás, mujeres con una vida por detrás y que en el fondo tratan de dar amor dentro de lo que hacen, que eso es súper importante. Súper importante. O sea, la empatía no va solamente en escuchar al otro, sino que en entenderlo. Entonces nosotros nos preocupamos de eso, o sea, de entenderlo. Conversamos con el paciente, hacemos también, aparte que ellos ya llegan más o menos con una idea de lo que pueden tener, pero con las preguntas vamos dirigiendo una encuesta de autodiagnóstico. La idea es nosotros llegar a que el paciente establezca etapas de prevención. O sea, en un minuto inicial tiene que haber un diagnóstico, tenemos que dejar todo resuelto, lo que exista en el fondo de su pasado odontológico, pero posterior a eso, las frecuencias en las terapias de mantención, dar medidas de autocuidado, enseñar, educar, dar educación, es también dar cariño. O sea, sobre todo en que tú, lo mismo que tú me decías al principio del programa, Mónica, que no se sientan juzgados, al contrario, que tú vas a ser una ayuda para ellos. Eso es súper importante. O sea, establecer vínculos de confianza es lo que nos mantiene que tengamos pacientes ya hace muchos años con nosotros. Y eso ayuda mucho. Y esa es la invitación. Cuando uno se siente juzgado, se cierra el cambio. Sí, o uno cambia de dentista, claramente. Porque Exacto. uno no quiere ir a un lugar donde te van a tratar mal, ni que la experiencia sea desagradable. Y como para cerrar rápido, porque el tema más importante quizás es la pérdida, o sea, como la más chocante, es la pérdida de piezas dentales, ¿verdad? Hay varias soluciones hoy en día al respecto, soluciones rápidas, en fin. A ver, dentro de la pérdida dentaria, primero hay que ver el origen. Si el origen es enfermedad periodontal, como les comentaba, o puede ser también por caries. Que hayas tenido caries, que tuviste un tratamiento antiguo que fracasó, y que en el fondo la indicación fue la extracción de la pieza dentaria. Actualmente existen alternativas fijas, como son los implantes, ya que el implante viene a reemplazar una pieza que está perdida. O sea, la idea no es sustituir dientes presentes por implantes. O sea, nosotros tratamos de salvar hasta la última instancia el diente propio original. Sí, lógico. Ahora, no en todos lugares pasa eso. Eso es súper importante. Es así. Esa es una alternativa, que es la alternativa fija, que son los implantes osseointegrados, que van con coronas de porcelana, y lo otro que siguen ya alternativas desde el punto de vista fijo, pero hacia otros dientes, dependiendo si está indicado, y las alternativas removibles, que ya son las últimas. O sea, cada vez están más, no quiero decir la palabra en desuso porque aún se usan, pero es la última alternativa del punto de vista estético, del punto de vista, es la más económica, eso sí. Eso hay que decirlo. Por eso igual sigue siendo una opción. Claro, porque todos tienen que tener opción dentro de su bolsillo, de sus posibilidades. Claro. Dentro de las posibilidades. Ahora, nosotros otorgamos todas estas opciones ya para que el paciente tenga la capacidad de elección, pero en el fondo nuestro foco siempre va a ser la dentición natural del paciente. O sea, es la idea para todos. Salvarlos. Exacto. O sea, nosotros conversamos con nuestros pacientes, les explicamos de que nada va a reemplazar sus piezas dentarias y por ende tratamos de utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro favor, ya sea desde el punto de vista periodontal, rehabilitador, para poder mantenerla. Es súper importante ponerse los zapatos del paciente, ¿no? Sí, y taparlo para poder conversar. Claudita, ¿dónde los podemos ubicar a ustedes? Nosotros estamos ubicados en Kennedy 7100, en la oficina 408. Y sitio web para que lo tenemos sitio web, es www.odontologia. Eso. CASAT. Perfecto. CASSATT.cl. Perfecto. CASAT con 2 S y 2 T. 2 S y 2 T. Exacto. Bueno, Mary Cassatt fue una mujer, una pintora impresionista del año 20, y que ella lo que hacía, porque escuché muy bien atentamente las efemérides, y nosotros elegimos este nombre porque no íbamos a poner el nombre de ninguna de nosotras, sino que queríamos elegir a alguien que tuviera algún impacto. Ella fue una pintora impresionista, grabadora también, que trabajó con Edgar Degas en Francia. Ella es estadounidense y ella pintaba a la mujer de una perspectiva, a la época, o sea, años 20, social, fuera de la casa, como las relaciones entre las mujeres, las relaciones humanas y las relaciones con sus hijos.
Mira, Es súper interesante. Una Sí. mujer más empoderada. Qué linda Así que historia de vida agradecemos a Claudia Así es. Godoy entonces por Muchas habernos gracias. traído este tan interesante e importante tema para todas nosotras las mujeres. Nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Me Importas Tú. I can't take it no more. It's 100 degrees. I got one foot out the door. Where are my keys? 'Cause I gotta leave, yeah. In the back of the cab. Y ya estamos de vuelta con más Me Importas Tú acá en la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Hasta las 5 de la tarde los estamos acompañando acá Mónica, Manuel y Paola como siempre. Y cada día son más importantes las relaciones de confianza y de largo plazo. En Radovich y Asociados sabemos gestionar confianza. Somos un equipo multidisciplinario especializado en brindar asesoría a empresas para gestionar sus contratos de mediano y también de largo plazo. Abogados, ingenieros, periodistas y coaches trabajamos para apoyar de manera integral en la gestión eficiente de sus contratos. En Radovich y Asociados somos expertos y cercanos. ¿Dónde ubicarnos? En www.rywa.cl. Radovich y Asociados. Qué importante las relaciones de confianza. Así es, ¿cierto? claro. Y por eso también tenemos acá ya nuestros invitados en estudio, y un hombre y una mujer. Vamos a empezar con la mujer, le vamos Con la a dar dama. el paso La con la dama. dama, primero La dama las primero. señoritas. Claro, nos acompaña Elizabeth Zamora, gerente general del grupo HR Advisors, para hablar de talleres de comunicación e imagen personal para empresarias y también para ejecutivas, ¿verdad, Manuel? Así es, pues hoy no basta con tener solo excelentes profesionales que hacen bien el trabajo y que son cognitivamente muy destacados. Los directivos hoy miran más allá y se dan cuenta de que es necesario entregar herramientas que mezclen competencias técnicas y blandas, orientadas y alineadas a los objetivos de la organización. Cuéntanos al respecto, Elizabeth. ¿Cómo es esto? Me gustaría Suena muy un poquito, entretenido, ¿verdad? sería bueno, Sí. fíjate, para los que nos están escuchando, entender un poquito qué es lo que son esto de herramientas, competencias técnicas y blandas. Hola, buenos Hola, días. buen día. Mira, la verdad es que el taller de Acércate imagen... un poquito más ahí al micrófono para que nos escuchen. Ahí Hay algunos que bien. le pedimos que se Exacto. alejen, pero Sí. ya te pedimos que Bien. La imagen personal es un todo. Siempre hemos escuchado y siempre escuchamos que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Y la verdad es que eso es así. Querámoslo o no, es así. Y en el mundo de los negocios es muy importante proyectar una imagen competitiva, una imagen seria, responsable, una imagen lúdica, una imagen fresca. Va a depender un poco de a qué nos dediquemos y cuáles sean nuestros objetivos. El grupo HR Advisors ha desarrollado este taller principalmente, como decías tú, mezclando competencias blandas y competencias técnicas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero, por ejemplo, a que no solamente el taller está pensado en tratar temas como el vestuario o el maquillaje en el caso de las mujeres, sino que también a fomentar o a desarrollar temas como oratoria, temas como comunicación no verbal, temas que tienen que ver con cualidades para expresarse mejor y también proyectar desde adentro lo que queremos mostrar hacia afuera. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo logramos que una persona, por ejemplo, en 8 horas logre proyectar de adentro hacia afuera? Bueno, en el taller se trabajan temas como por ejemplo el autocuidado, el desarrollo personal, desarrollo de la autoestima, y esto a través de temas concretos, como por ejemplo reconocerse. Para nosotros poder proyectar una imagen positiva, tenemos que reconocernos primero en lo que somos. Para eso, en términos concretos, por ejemplo, trabajamos el tema del tipo de cuerpo, el tipo de rostro, la colorimetría, cosas súper concretas, pero que también tienen que ver con el desarrollo integral de las personas. Mira, Manuel, justo en todas esas cosas que tú también te fijas y trabajas. Pero mi pregunta va un poquito más hacia adentro. En ¿cómo logras que una persona proyecte lo que es por dentro a través de un taller que ustedes, por ejemplo, me imagino por lo que estuvimos leyendo, hacen en empresa? Entonces, ¿cómo hacen? ¿Tienen alguna metodología en particular? ¿Ocupan alguna técnica? ¿Algún tipo de coaching?
algo concreto, más allá de mostrar a las personas, por ejemplo, los colores que le pueden venir o el tipo de cuerpo que tengan, para que en el fondo haya un reconocimiento y una autoaceptación. Pero ¿hay alguna metodología en particular que ustedes ocupan? La mayoría, digamos que todos nuestros talleres trabajamos con la metodología del constructivismo, que es el aprender haciendo. En ese sentido, lo que se hace es, por ejemplo, hacer pruebas con tipos de telas, con cortes, se trabaja con torsos, con maniquíes, con cabezas también, en donde se muestra y se hace que la gente trabaje con materiales. Se trabaja con distintas revistas, se hacen collages, se muestran hartos videos. Básicamente acá no es ya la exposición de alguien que se para enfrente y muestra una PowerPoint, porque eso, la verdad es que la gente se aburre, la gente se queda dormida incluso, porque son trabajadores y trabajadoras o ejecutivos que están todo el rato mirando el celular. Nosotros, para cautivar a nuestra audiencia, necesitamos ocupar metodología absolutamente dinámica, y en ese sentido trabajamos mucho con materiales y con el aprender haciendo, que es la base del constructivismo, que son la metodología que ocupamos en todos nuestros talleres. Específicamente lo que tú me preguntas, en el taller de imagen, por ejemplo, para efectos de la colorimetría, trabajamos con telas, con luces y con colores. Y se hace primero una introducción en donde mostramos las distintas clasificaciones de acuerdo al tono de piel, al color de ojos, al color del pelo, y en base a eso se muestran ejemplos, y luego las personas se van reconociendo. Y cuando tú te reconoces, es mucho más fácil que después te aceptes y puedas proyectar, y puedas tomar las herramientas que se entregan de una manera positiva, porque el taller no se trata de decir no te lo pongas, que igual es entretenido. Dentro del taller hay una parte lúdica en donde se juega un poco con eso, pero acá el concepto es interiorizar y luego de eso proyectar. Y para interiorizar tienes que conocerte, aceptarte y entender que no todo es para todos, pero que sí, por ejemplo, las tendencias se pueden adaptar a todas las personas. Oye, ¿cómo se lo toman, tú que ya tienes experiencia en este taller, cómo se lo toman las personas, por ejemplo, que nunca han hecho un trabajo personal? Que nunca, por ejemplo, han hecho esto de mirarse al espejo, de tratar de reconocer lo que les queda bien, o de cómo se sienten, porque una cosa es lo que me diga otro que me queda bien, o un color que me venga, pero también lo que yo siento. Muy distinto es, por ejemplo, como yo me siento un domingo en mi casa, con la ropa que yo me pongo un domingo, a cómo me siento en la empresa, y lo que debo, por deber, usar para poder ir a trabajar. Entonces, ¿cómo es la recepción de las personas? Me imagino que para algunas debe ser súper agradable, algo distinto, algo nuevo, algo lúdico, pero para otras también debe ser un poco más chocante el que llegue alguien y le diga, mira, estos son tus colores, o esto no te lo pongas, o esto sí es lo que debes usar. ¿Cómo lo manejan ustedes como equipo? Mira, nosotros llevamos 10 años haciendo este taller, dentro de todas las cosas que hacemos como grupo de empresas de recursos humanos. Llevamos 10 años haciendo, y la verdad es que en el comienzo era muy difícil. Nos encontramos, por supuesto, con resistencia, y partimos capacitando grupos de ejecutivas comerciales, que son un perfil bastante complejo, porque son personas que salen todos los días a la calle y que tienen una autoestima en donde es bien poco probable que alguien se plante y solamente por plantarse delante sea validado por ese tipo de perfil. Fue complejo en un comienzo, pero la verdad es que la forma de abordar el tema es muy positiva y es muy lúdica y es muy dinámica. Entonces, si bien es verdad, a veces entraban, y sobre todo estos perfiles más independientes, entraban con mucha resistencia al tema, después se van entregando, porque como te decía, el taller es todo el rato práctica. Estos son talleres que los toman las empresas para sus trabajadores, ¿verdad? Existen dos metodologías. Ahora nosotros hemos realizado este taller para 800 personas y también para, por ejemplo, grupos de 25. Empresarias o altas ejecutivas, 5 personas o 3 personas. Claro, porque el taller tiene foco, y eso es lo importante para nosotros destacar en esta instancia. Nosotros construimos el taller a la medida. Ningún taller es igual al otro. ¿Cómo se comunican con ustedes, Elizabeth, para poder optar a este taller, tanto una empresa o un grupo de, no sé, de gerentas o de ejecutivas que quieran hacerlo de forma también particular? ¿Cómo es la forma de llegar a ustedes? Bueno, la forma más rápida es enviar un correo a info@hradvisors.cl o llamar a la oficina al 22789-0052. También tienen un sitio web, www.hradvisors, con B corta obviamente, .cl, www.hradvisors.cl.
Ahí pueden Sí. comunicarse con ustedes para poder conocer más sobre Y en esto. nuestra fanpage de Facebook también Sí. hay videos, hay fotos y Se también pueden hay hacer una varias mejor experiencias. idea. Sí, Gracias, Elizabeth. Que les vaya gracias a bien. ustedes. Muchas gracias, Elizabeth. Oye, y vamos a cambiar de foco. Vamos aquí en vivo, como estamos grabando, porque nosotros tenemos un programa radial, pero que también lo mostramos a través de nuestras redes sociales. Vamos a hacer un cambio de asiento. Le vamos a pedir a Elizabeth Vamos con las citas musicales. que se siente al frente, porque aquí tenemos, yo quiero hablar de él mientras se acomoda. Miren, escuchen, chiquilla, a ustedes les va a encantar. Creció en San Miguel y San Bernardo, estudió en el Liceo de Aplicación aquí, igual que Manuel, Yes. pero también estudió flauta traversa en el conservatorio. Y hasta tocó en las micros para financiar su carrera de teatro en la Universidad de Chile. Qué completo es este hombre, ¿ah? Oh, sí. Pero no llega hasta aquí, ¿ah? No, escuchen más. este tiene A más. ver. Ha ¿Qué más? sido jurado del Festival de Viña, ha conducido matinales, programas de baile, estuvo en un reality y hasta ahora sabíamos que había hecho 25 teleseries. Así es. Hasta ahora. Porque ha vuelto en Gloria y Majestad ¡Wow! a las teleseries Sí, en qué Mega. bien. Queremos darle un aplauso. Sí. Está con nosotros el actor Renato Monster. Gracias, Renato, por venir. Bienvenido, Muchas Renato. gracias, Mónica, Renato muchas Monstruo. gracias. Gracias, compañero aplicacionista. Uy, ustedes aquí tenían una. No, Estaban haciendo una arenga al liceo de Ahí aplicación. comenzó todo, ¿ah? Ahí comenzó todo. El año Estamos- 82, Sí. más o menos. Estamos muy contentos aquí de tenerte en nuestro programa. Nuestras auditoras sabemos que también están Uy. muy contentas de volver aquí a Estamos escucharte. contentas. Mónica decía 25 teleseries. ¿Estamos bien en el número? Sí, yo creo que Y- sí, yo creo que sí. O sea, por se ahí. viene la Una por una. 26. Teleseries, pero también hay otros programitas por ahí, como, bueno, contaste la de Fuera de Chile y todo eso. Sí, pues está la porque- peruana, Sí, la de la peruana. He hecho mil Televisa. cosas tú. Está Mil está igual. cosas. Sí, No Oye, se le miren, ca- no se le- escuchen de fondo, estamos, miren, no sé si Renato reconoce esta canción. A ver. Una teleserie antigua, sí. Ponte los fonos, perfecto. ahí, para que puedan escuchar, mira. Sí, ¿cuál es esa? Primera teleserie Alberto en la que Plaza. actuó De Alberto Alberto Plaza, Renato ¿no? Sí. Munster, interpretada por Alberto Plaza. Está genial El la tema canción. central de la invitación, La invitación. Qué bueno. Jacinto Sí. Castillana. Yo estaba recién egresado de la U, estaba recién saliendo de la Chile y entré a esa teleserie con Oscar Rodríguez. Ahí era Sí. Jacinto. Sí, Jacinto, Qué bueno. un mocoso que era una especie de, ¿cómo se dice? De estos chicos que atienden en los hoteles que reciben maleteros, pero que tenía algún secreto, alguna cosa. Fue mi primera incursión en la El televisión. botones. El botones, Botones. eso, el botones, eso. Oye, bueno, Yo era el de ahí- botón de arriba y Carrasco era el botón de abajo porque estaba Víctor Carrasco también, un gran dramaturgo. si hablabas del liceo de aplicación, Liceo de decías, aplicación. ahí empezó todo, pero hubo una enfermedad también que te tuvo en cama mucho tiempo. Sí, Y que te hizo cambiar el switch y decidir. Mira cómo han investigado Harto todo. rato ¿ah? te hizo Sí, contado, ¿no? fue una enfermedad que me hizo repensar para qué uno decide estudiar, para qué uno se proyecta en el futuro en la universidad. Y yo quería, no sé, estudiar una carrera tradicional, pero estuve 5 meses en cama. 5 meses. Una Me hepatitis dio una fuertísima. hepatitis fulminante. Que la Ahora, hepatitis sí, pero ahora compleja. tú me hubieras visto. Es como si, No como me ves podía ahora, nada. estaba en cama. No tenía idea por qué y estaba cada día peor. Bueno, el asunto es que ahí lo pensé mucho, hablé mucho con los profesores. Recuerdo mucho a 2 profesoras fundamentales. La profesora de química, nada que ver con nada, la profesora de química. Claro. Claro, la A ver, Mona ¿en qué, Farilla. en qué ¡Ay, oye, pero ustedes están No. como Alarcón y Con Rabani, el- con el ¿ah? con el, ¿cómo se llama? Pero El sí, barro no. borgoño. Sí, claro. Es que Genial. la profe Fariña, aparte de ser un encanto y una tremenda pedagoga, era preciosa. Esa fue la del romance, ¿o ¿no? Era la, ¿Qué? no, fue Estaban ya. todos enamorados de ella. eran las piernas más Porque lindas hubo que romance había también visto. con- Tú tirás los papeles al suelo, ¿no? Para Sí, recogerla, pues. sí, Que son frescos. hacíamos Mira, unas están técnicas. contando las técnicas de No, Pato. se choclonaban de a 5 a preguntarle cosas y el resto del curso atrás Genial. mirándole las piernas. No, era una pero además era una tremenda. Bueno, en esos años, no sé, yo por lo menos tuve una relación muy, muy profunda con los profesores. Yo pensé con la Fariña. No. Esa fue otra. Sí, fue Sí, otra. sí. Teníamos muy buenos profesores y era un Sí. colegio público, Sin fiscal, absolutamente. ¿Y tú quisiste estar ahí? ¿Te gustaba? Yo me gustaba la aplicación. Me Es que era gustaba. buen liceo, fíjate. Era bueno, Era muy bueno. muy bueno. Está muy dentro de bueno. los mejores. Sí, sí. De mi curso salieron muchos profesionales, muchos Sí. chicos que les fue muy bien. En un porcentaje de 45 cabros, digamos, que estudian, en un porcentaje que estoy seguro que ahora no se da en un colegio público. A eso voy. Cierto. En un colegio público en eso salían, no sé, 25, 28 profesionales. Sí. Ahora no sé si de 45 cabros salen
estudiando y son profesionales, un porcentaje tan alto. Claro. Yo creo que el promedio ha bajado, ¿ah? No, Yo creo que ha bajado considerablemente. Lo sí. que significa que, bueno, ha decaído la educación pública, desgraciadamente. La música también ha sido importante en tu vida. Y aquí de fondo, mira, ponte los audífonos de nuevo. ¿Ya? Estamos escuchando es un iyapu sinfónico. Uy. Iyapu sinfónico, Iyapu. Iyapu en flauta traversa, que es lo que además estudiaba Renato. Y además Sí, po. tocaste algo que me impacta y me raya, que es el Iyapu. Iyapu para mí es una de las bandas que me ha marcado en la vida desde chico. Soy un fanático acérrimo. Quise hacer Iyapu en el colegio. Teníamos un grupo que se llamaba Yachta, que significa rayo en quechua, que era un disco que tuvo Iyapu, y formamos una agrupación con unos compañeros en la básica. Era fanático de esa música. Me marcó mucho la música folclórica en toda mi vida. Yo creo que me dio una disciplina, me dio un carácter que me derivó a finalmente lo que fue optar por estudiar teatro. Ha perdido un poco la fuerza, eso sí me da la impresión dentro, al pasar de los años, la música folclórica, como que en los 80, 90 era más power, ¿no? Sí. Era trascendental. Pero Tú Trascendental. estás en un grupo musical, ¿no? Sí, pues yo pues, estaba en el claro. Rayo. Ah, no, pero es que después yo me metí en otro más grande, Sí, po. al que te refieres tú, que era el Palomar. Sí. El Palomar de la gran Margot Loyola. Yo ahí fui músico y fui bailarín, fundamentalmente Mira. bailarín. Dejé y descubrí que era bueno bailar y bailé todo, qué sé yo, Pascua, Chilote, Campo, Norte, Tirana, y ahí me volé, fueron años preciosos. Y en eso estabas cuando llega la noticia que vas a ser papá tan joven. No, eso fue en la universidad. ¿Estabas en la U? Ya estaba en la U ya, en primer año, ya estaba en la U y ahí... O sea, saliste con diploma y con huevo en los brazos. Claro. Fue una época bien linda, pero complicada, porque se juntaba todo. Había un tema social que estaba huyente, Sí, claro. 82, 83, político potente, estábamos en plena dictadura, entraban los carabineros todos los días a la Facultad de Artes a agarrar a palo a todo el mundo. Yo me salvé muchas veces, en fin. No tenía plata, mi padre se moría de cáncer. Se juntó todo. Se juntó todo. Para mí el segundo año de escuela fue un golpe durísimo. Oye, Renatito, una consulta leí por ahí que decía, me sentí culpable de la muerte de mi padre. ¿Qué pasó ahí? Bueno, justamente ¿Qué por eso. onda? Lo que pasa es que como padre, como un buen... Mira, mi papá era muy especial. Era un obrero calificado que trabajaba en Madeco, donde dejó los pulmones llenos de cobre toda su vida. Pero era un tipo muy intelectual, muy culto. Él escribía poesía, tenía una letra preciosa, sabía idiomas, sabía historia, dibujaba precioso. Era un profesor frustrado. Entonces Era un mentor, Renato, porque yo creo que una cosa es tener los conocimientos y enseñarlo, y otra cosa es hacerlo carne y poder transmitirlo. Y tu papá era muy reconocido también por los mismos obreros de la fábrica, sí, de que él era un mentor. sí. Y sí, yo de creo que alguna para manera. ti también fue muy trascendente poder sentir que la conexión, si bien a lo mejor no fue de tanto abrazo, No, tanto beso, Claro. pero te dejó mucha mentoría Sí, en tu vida. sí. Y eso se refleja en todo lo que haces ahora. sí, las conversaciones que tenía con él eran impresionantes. Me llevaba a la iglesia, fíjate. Él que día me llevaba, caminaba muchas cuadras y cuando caminaba me conversaba. Cuando me peinaba, yo miraba su manzana de Adán, porque me llegaba, era muy alto él, y me peinaba, me hablaba, y tengo esas imágenes muy grabadas. Imágenes de sus poemas que son preciosos, que hizo llorar a toda una generación de trabajadores en Madeco, que le dedicó a las hijas de los empleados, a las esposas, a los mismos compañeros, a mis hermanas, a mí. Yo tengo una poesía que se llama Rebelde y sin causa. ¿Te la dedicó a ti? Me la dedicó a mí, claro. Mira. Porque yo me rebelé ante Ante la ingeniería. ante la ingeniería, claro. Ante la ingeniería. Él esperaba que yo fuera, como me iba muy bien en el colegio, esperaba que yo fuera un profesional tradicional. Era lógico. Volcaba toda su frustración en este hijo que, el primero de la generación de sus hijos que iba a llegar a la universidad. Y yo, en cierta manera, lo defraudé porque decidí estudiar teatro, lo que para mí fue un golpe, pero... Pero él alcanzó a ver lo exitoso que llegaste a ser, ¿no? ¿Qué edad tenías tú cuando él falleció? No, yo tenía 19 años, segundo Ya, año no de alcanzó escuela. a ver Sí, nada. no, claro, Sí, claro. no, Pero no. bueno, desde el cielo estará viendo Sí, que finalmente tú seguramente. tomaste el mejor camino y que Sí. tenías razón, ¿verdad? Sí, seguramente. Y además que bueno, todas esas herramientas, creo yo, son las que a ti te ayudaron para ir tomando. Yo te juro que admiro, yo estaba leyendo toda tu trayectoria, porque nosotros entrevistamos a muchos actores acá, Mm. Sí.
pero esto es una cosa sin precedentes, o sea, grupo folclórico, flauta traversa, cantante, bailarín, conductor de televisión, importa pistas de hielo, hace teatro con causas sociales, ojo, Estuvo en un reality. preside la Fundación Artesanos de la Vida, que existe hace muchos años, me tocó muchas veces ahí hacer algunas notas cuando estábamos trabajando en prensa, y la verdad es que, ¿por qué tantas cosas? ¿Cómo llegas a unir tantas cosas distintas en un sentido común? Yo creo que, fíjate que lo he pensado muchas veces y tiene que ver con tu crianza, tiene que ver con el barrio, tiene que ver con la tierra, con el barro, con jugar a las bolitas, a la escondida, al tombo, a las naciones, tiene que ver con el contacto con la música autóctona, con grandes maestros, con grandes profesores y con buenos compañeros. Tengo la sensación de que mi generación era un poco más ingenua, y yo soy hijo de la dictadura también, o sea, para mí es fundamental, a mí me marcó la dictadura, yo tuve un derrotero que fue fundamental. Para mí era importante sacar a Pinochet, y me creía yo que yo lo estaba haciendo solo prácticamente, éramos todo un país. Entonces toda esa generación de gran esfuerzo, con grandes propósitos, con grandes sueños, con grandes ideales. Claro. Yo también criaba igual que tú, independencia, barrio, juego en la calle, muchos amigos creando cosas todos los días distintas, nos juntábamos a crear, teníamos club y una casa club, y uno tenía sueños tan grandes que no habían barreras. Yo creo que eso es lo que no sé si los niños de ahora lo tienen. Mira, yo creo que por ahí va la cosa. Yo siempre le digo a mi hijo, yo no tenía agua caliente, yo me bañaba en las mañanas con agua fría y salía a la calle, en fin, da lo mismo, pero no soy ni distinto al 80% de este país. Este país está igual. Yo no me considero que tengo ningún mérito comparado a todo el mundo que anda 2 horas en la mañana para llegar a un trabajo, después 2 horas en la tarde para llegar a la casa, a darle comida a sus hijos. Soy parte del 80% de la población chilena. Pero la diferencia es que nosotros estábamos llenos de ideales. Y tengo la sensación de que los chicos ahora... Y había que ser más creativo para entretenerse, ¿verdad? Claro, creativo. Y había que tener... no se me daba nada. Había que tener huevos. Ahí, claro, no se me daba nada, claro. O sea, yo decía, nunca más voy a no tener agua caliente en la casa. Nunca más no voy a tener que tocar en las micros, por mucho que me enorgullezco, pero sacamos la mugre, o sea, todo el día. Yo estudiaba teatro a las 8 de la mañana, hasta las 3 de la tarde, después al conservatorio, y a las 7 de la tarde agarraba una micro con un compañero, hasta las 12 de la noche, vuelta a San Bernardo, y a la mañana, a las 6:30 de la mañana. Entonces, yo digo, 80% de la población hace eso y mucho más. Pero yo dije, no, yo voy a salir de este círculo. Yo tenía confianza en eso. Y eso lo logré. Pero porque tenía disciplina, porque tenía, insisto, la disciplina de la danza, de la música, de los buenos maestros. Y te pusiste tus metas. Y me puse mis metas, claro. Y ahora como para ir cerrando ya, porque se nos acaba el tiempo del programa, te vamos a ver. Te vamos a ver en Mega. ¿Nos puedes adelantar? Sí, en Mega, una teleserie que se llama Verdad Oculta, fantástica, que de las 3 de la tarde. No podría ser mejor horario para volver a la televisión. Me encanta ese horario porque es el horario de la teleserie tradicional, la teleserie clásica, y me encanta lo que estoy haciendo. Soy un personaje, mi personaje es un tipo muy abacanado, que vive en un cité, que tiene más plata que los demás, y que es muy generoso, y que le da mucho a la gente, y tiene sus hijos, los defiende. Y es un tipo muy choro. El único problema es que después vamos descubriendo que lo que ha tenido no lo ha tenido a través de muy buenas armas. Ha tenido sus motivos. Tenía su lado B. Tenía su lado B. Pero ahí estamos defendiendo el personaje a todo dar. Oye, también estás en teatro. Tú permanentemente tienes tu productora teatral, Teatro Play. Ahí haces teatro también con conciencia social. Tienes 2 áreas, ¿no? Sí, dos líneas. Somos una generación de contenidos que tiene, por ejemplo, temáticas sobre el bullying, temáticas sobre la violencia en el pololeo, que estamos a punto de estrenar, que está muy en boga, bueno, desgraciadamente, lamentablemente, que el sobreconsumo de drogas y alcohol, en fin, y estamos constantemente creando en esa línea. Y también la compañía que tengo con Rodrigo Muñoz, Andrés Pozo, Carlos Embry, que es nuestra compañía en la que yo actúo, la otra yo dirijo, pero aquí yo actúo y hacemos nuestro teatro a nuestra medida, nuestra crítica, nuestro sentido social, le ponemos todo a través del humor, que es lo que nos caracteriza. A mí me gusta el tipo de obra que ustedes hacen en las 2 áreas, porque es volver al origen del teatro. Cuando se ponía la problemática social, a los griegos ahí
¿cierto? Exacto. Y se resolvía, la gente opinaba y se resolvía y había una resolución de conflicto. Y así, por eso nació el teatro. Entonces creo que volver al origen de todo es primordial. Estamos súper contentos, Renato, de haberte tenido. Se nos hizo tan breve. Cortísimo. Pero puedes venir de nuevo. Yo feliz. Es que quedaron varios bueno. temas que hubiera sido interesante conversar. Hay que desarrollar más todavía. Pero muchas gracias por este espacio. Gracias por verte, amigo. El reencuentro escolar aquí. Y un placer, Me Mónica, importas tú. tantos años, te han Sí. mirado profundo. La Mónica sigue siendo la mujer más linda. No. No, es que esta mujer ya, Qué vergüenza. yo te juro que era una cosa impresionante. Hoy no hablamos de la profesora soy que... tan tímida. que pololeamos. Ya, hagamos una cosa. Ya, cerremos otra visita de Renato. Dale. Para que hablemos de la profesora, de la No, fundación, pobrecita, de la la Eso, fundación. justo fundación. antes superimportante. del estreno ahí en Mega. Y para que podría nos venir. cuente cosas de Cuando Manuel en quiera. el colegio, ¿ya? Eso, sí. Oh, Unos secretillos. Los secretos de Los Manuel. secretillos. Oye, nos despedimos así de Me Importas Tú. Y nos estamos escuchando y viendo ya la próxima semana aquí, como siempre, en la 102.5 FM. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Chao.